Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Hoy comenzamos con la primera epístola del apóstol Pablo y es la epístola a los romanos. Luego veremos todo hasta Filemón antes del libro de Hebreos. Veremos todas las epístolas del apóstol Pablo que en sus diferentes viajes misioneros les escribió a los diferentes creyentes de las diferentes regiones. En este caso a los creyentes de Roma. Por eso Romanos, la fecha de la escritura es alrededor del 58 después de Cristo desde la ciudad de Corinto. Mientras Pablo estaba en Corinto, de ahí le escribió a los creyentes que estaban en Roma. El propósito es presentar una explicación sistemática del Evangelio de Jesucristo a la iglesia en Roma. Así también los temas que tratará son el pecado, el perdón, la vida de acuerdo al Espíritu Santo, la posición de los judíos y de los gentiles en el plan de Dios. Así que oremos y comencemos con el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3 en el día de hoy. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien dedicar a la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos a poder avanzar en tu propósito y a seguir firmes en tu camino, confiando en ti siempre. Dios, gracias por tu perfecto amor. Ayúdanos, Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos con la lectura del capítulo 1, versículo 1. Saludos de Pablo. Dice así: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y que son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. La buena noticia de Dios, versículo 8, dice así: Ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces les recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don especial que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y aquí comienza nuestra participación y su participación en los comentarios. ¿Por qué? Porque mi fe alienta a otros y la fe de otros me alienta a mí. O sea, en conclusión, nuestra fe alienta. Nuestra fe trae aliento. Así que poner en el comentario: nuestra fe trae aliento. Nuestra fe alienta a otros y la fe de otros nos alienta a nosotros. Sigamos. Quiero que sepan, versículo 13, oh hermanos, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia.
Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El título del versículo 18 es La ira de Dios contra el pecado. Y aquí nos va a empezar a hablar una especie de radiografía o resonancia magnética de la naturaleza del hombre desde que cayó en pecado hasta estos días. Dice así: Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios y se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Fíjense cómo la NTV o cualquiera de las versiones modernas directamente expresan la realidad de lo que tiene que ver este pasaje, que tiene que ver con el lesbianismo, la homosexualidad, contra la naturaleza de cómo Dios creó al ser humano con fines productivos y de comunión. Entonces, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero aún, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y así terminó el capítulo 1 y ahora vamos al capítulo 2, titulado Juicio de Dios contra el pecado. Ahí nos mostró la pecaminosidad del hombre. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios para con el pecado en su justicia? Dice así: Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tiene ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado?
Y eso es, miren, aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué parece que retarda allí su accionar para con el mundo? ¿Por qué es paciente para con todos? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que abandonen su pecado. Porque abandonar el pecado es la señal evidente de que nos arrepentimos. Así que ponelo en el comentario. Abandonar el pecado es una señal evidente de que nos hemos arrepentido verdaderamente. ¿Escuchaste eso? Abandonar el pecado es una señal evidente de que nos hemos arrepentido verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay una actitud humana que es dejar de hacer lo malo, y hay un poder de Dios que viene sobre nosotros a través del Espíritu Santo que nos capacita para elegir hacer lo bueno. De eso se trata. Sigamos avanzando. Pero eres terco, dice el versículo 5, y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero Dios no muestra favoritismo. Pues Dios no muestra favoritismo. Ponelo en el comentario y ya van 3 comentarios y así demostramos que realmente estuvimos atentos a este video. Poner en el comentario: Dios no muestra favoritismo. Dará su recompensa al que hace lo bueno y también condenará al que hace lo malo. Y aunque el mundo entero no lo crea, la verdad es verdad aunque nadie la crea. Continuemos. Versículo 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Dios juzgará nuestra vida en secreto. Por eso el final del libro de Eclesiastés, el final de Apocalipsis y en otros tantos se nos dice que vamos a ser juzgados por nuestras palabras y por nuestros hechos, por nuestra conducta, por nuestras obras. Pero sobre todo que las obras realizadas en lo secreto, no la apariencia que busca engañar a los demás por medio de buenas obras que no muestran la realidad de nuestro corazón. Dios nos va a juzgar por las obras que salen de un corazón, o que es bueno para darnos recompensa, o que es malo para condenarnos. Y nosotros mismos nos condenamos cuando negamos esa realidad y creemos que a Dios lo podremos engañar. No, a Dios nunca lo vamos a poder engañar. No nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leemos los judíos y la ley, dice el versículo 17. Tú, que te llamas judíos, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos?
Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu. Y aquí nos da una tremenda enseñanza la palabra del Señor, que realmente lo que produce fruto en nuestra vida es un cambio de corazón producido por el Espíritu Santo. Un cambio de corazón. Por eso estaba profetizado que quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón nuevo, tierno y receptivo, un corazón de carne. Y un espíritu recto dentro de nosotros habitaría, que es el Espíritu Santo. Es el único modo en que podemos comenzar a agradar a Dios en nuestra vida y cambiar lo que nunca podemos cambiar por nuestros propios medios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y esto es extraordinario. Una persona con un corazón transformado busca siempre la aprobación de Dios. ¿Y quién es Dios? Aquel que nos ve en lo secreto. Aquel que está en todas mis conversaciones con mi esposa, con otras personas, en lo íntimo. Me ve lo que hago en intimidad. Escucha los pensamientos de mi corazón. No puedo huir de tu presencia, dijo el salmista en el Salmo 139. Y esa relación de intimidad con Dios, con esa plena certeza, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Ahora leeremos el capítulo 3. Dios permanece fiel. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, dice Pablo. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se le confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Y esto es algo que siempre le pasa a mucha gente, que cree en Dios en base a la comparación con los hombres. Entonces, tal líder de la iglesia me falló y creemos que Dios nos va a fallar. Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, nos daremos cuenta de que la iglesia está repleta de personas que tienen luchas, que son débiles, algunos hipócritas, algunos orgullosos, otros tienen delirio de grandeza y otros tienen sentimiento de que no son nada y están humillados, otros aman el dinero, otros no, otros están aprendiendo y están los que intentan ser espirituales. Pero sea lo que sea, no podemos poner nuestra mirada en el hombre, porque de acuerdo a quien miremos, así va a ser nuestra relación con Dios. Y no lo tenemos que hacer, tenemos que mirar a Dios. Por eso, cuando vamos a la congregación y hacemos lo que dice aquí, cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. No importa cuánto hayas visto de errores en las iglesias. De hecho, nosotros nos congregamos continuamente y yo intento ser el mejor ejemplo posible, como le dijo Pablo a Timoteo, pero aún también tengo mis luchas y tengo mis cosas que estoy trabajando en la presencia de Dios y así continuamos y mi deseo es que más adelante tengan menos errores y que vos tengas menos errores, porque significa que el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón y transformando nuestro pensamiento. Pero no pongas tu mirada en los hombres. Con los hombres servimos a Dios, pero no idealices a ningún hombre porque vas a darte la cabeza contra la piedra de la humanidad y los errores humanos. Sin embargo, si ponemos a Dios, Dios es veraz, Dios es fiel, Él es verdadero, Él es justo, Él es amoroso, Él da oportunidades y así seguimos adelante. Versículo 5, sin embargo,
Algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano, dice Pablo. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realiza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados, dice Pablo. Porque no hay que tener un pensamiento liberal acerca de la gracia de Dios. Bueno, Dios me perdona, hago lo que sea y peco y peco y peco. No, cuidadito. Todos somos pecadores, dice ahora el apóstol Pablo, versículo 9 en adelante. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben a dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y hasta aquí la cita del Antiguo Pacto, de las Escrituras. Versículo 19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Cristo sufrió nuestro castigo y aquí nos va llevando del estado del hombre pecador al juicio de Dios inminente frente al pecador, a lo que sería el beneficio de haber enviado a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios todo lo hizo para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¡Claro que sí! Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y seguirá argumentando más adelante, pero hasta aquí la lectura de hoy, con un
panorama general de lo que es el hombre pecador, de lo que es la justicia de Dios y cómo a través de Jesucristo vendríamos a ser libres de la condenación. Pero es el comienzo. Seguirá en el próximo video cuando comencemos con el capítulo 4 hasta el 6, Dios mediante. Gracias por estar ahí, por leer la Biblia en un año junto conmigo, y seguirá estando aquí esta lista de reproducción para bendecir a todos los que quieran aprovecharla, bien aprovecharla y edificar sus vidas. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.